¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos estamos gozosos en esta hora? Porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel. Siempre que subo acá, lo habrán notado, siempre digo esa frase: el Señor ha sido bueno. Él es fiel, Él es poderoso y Él es santo. Y Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Eso es lo que decía el salmista. Muchas veces, cuando el salmista estaba en la presencia de Dios, siempre buscaba la manera de exaltar el nombre de Dios. Y para eso estamos aquí hoy, para exaltar el nombre de Dios, para darle gloria, para darle alabanza como Él se merece. Y también estamos aquí para aprender de su palabra y para que su palabra nos haga resplandecer el rostro. El salmista decía que también su palabra transforma el alma. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Y hoy para mí es un gusto y un placer estar compartiendo ahora de la palabra de Dios este tema que había estado pensando, había estado meditando, y originalmente había una forma en la que yo quería compartirlo, pero lo voy a compartir de otra manera. Pero antes que nada vamos a enviar a los niños que pasen a sus salones. Vamos a decirles que pasen. Ya van a tener sus clases bíblicas también ahí con sus maestras. Y bueno, les decía, hermanos, que hay una forma en la que yo quería compartir este mensaje originalmente, y iba a tener otro título, y ahorita van a ver el título que tiene ahora, pero de una u otra manera el Señor quiso que cambiara el mensaje a lo que voy a hablar a continuación. Así que vamos a ir al libro de Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, versículo 33. Mateo 21, versículo 33. Y el Señor Jesús aquí ya estaba hablando a sus discípulos, pero también había una escena, hubieron muchas escenas donde Él estaba hablando directamente a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, y les daba una palabra para refutar lo que ellos originalmente querían decirle al Señor. Recuerda que los fariseos tenían una forma de ver la ley de Dios, pero Jesús vino a irrumpir, literalmente irrumpir en ese sistema farisaico que estaba teniendo el pueblo de Israel. Ya un sistema degradado, un sistema podrido, un sistema que no contemplaba la misericordia, la fidelidad a Dios. Y aquí Jesús muestra y da una gran parábola en esta parte, que mejor conocida como la parábola de los siervos o de los labradores malvados, o los administradores malvados. Y aquí la palabra de Dios dice en el verso 33, vamos a leer ahí todos juntos: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿no leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Hoy, Señor, nos disponemos a escuchar tu voz. Hoy, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, para que nuestros corazones sean enseñados de acuerdo a lo que tu Espíritu nos quiere decir en esta hora. Hoy, Señor, limpiamos nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que busque distraernos. Hoy, Señor, declaramos que a medida que escuchamos la palabra, nuestra fe será aumentada. A medida que nuestra fe es aumentada, los problemas serán reducidos y la victoria de Jesús será vista en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta parábola, la parábola de los labradores malvados, es una parábola muy importante y muy fuerte a la vez, porque Jesús no escatimaba y no se guardaba palabras para decir lo que tenía que decir a quienes le tenía que decir. Él no se guardaba la palabra para decir hipócrita a quien era hipócrita. Jesús no se tentaba para decirle las cosas como debían de ser a aquellos que debían escucharlas, como las cosas debían de ser. Los escribas y los fariseos habían corrompido la ley de Dios poco a poco. Se habían alejado tanto de Dios que los fariseos, las cosas que hacían, las hacían por apariencia. Todas las cosas que los fariseos hacían, las hacían para que les reconocieran, para que los vieran, para que les aplaudieran, para que dijeran: miren, ahí van los fariseos, ahí van los escribas, quisiéramos ser como ellos. Tal vez decían unos u otros, pero ciertamente ellos querían que se les dijese eso, que la gente pensase eso. Los fariseos se habían corrompido totalmente, y aquellos sacerdotes, aquellos guardias de la ley de Dios, aquellos que se suponía que debían de ser ejemplo en lo que verdaderamente la palabra nos llama: a la justicia, a la misericordia, a la verdad, a la humildad. Ellos fallaron rotundamente. Ya no había más que salir de ellos sino podredumbre. Ya no había más. Jesús les llamó sepulcros emblanquecidos, porque estaban blancos por fuera, limpios por fuera. A los ojos de los seres humanos y del pueblo de Israel eran lo mejor de lo mejor. Pero Dios conocía su corazón y sabía que estaba mal, sabía que estaba podrido, sabía que en ellos no descansaría la ley de Dios como guardianes por mucho tiempo. Y aquí Jesús no escatima y dice esta parábola de los inquilinos malvados. Y esta parábola es muy importante porque no solo habla a los fariseos del sistema religioso de ese tiempo, que lo podemos llevar a los días de hoy, y lo voy a decir en un momento, sino que habla también al pueblo de Dios y al futuro pueblo de Dios que somos tú y yo. Le da una no solo recomendación, sino que le da también una advertencia, que lo que tuvieron que pasar esos siervos malvados, lo que tuvieron que sufrir esos siervos malvados por hacer lo que hicieron, eso puede acontecer hoy todavía, contigo y conmigo, si no somos fieles. Vamos a entrar entonces en la palabra de lleno, y he titulado a esta predicación, a este mensaje: vid escogida o uva silvestre. Vid escogida o uva silvestre. Hay una diferencia y vamos a ver cuál es.
Y para ello tenemos que ver un poco en el Antiguo Testamento. Todo tiene su paralelo en el Antiguo Testamento. Y ahí el profeta, uno de los profetas mayores, el profeta Isaías, ya había declarado y hablado sobre la viña. Ahorita vamos a empezar a entrar en la parábola de lleno, pero no sin antes ver qué es lo que dijo Isaías sobre el viñedo de Dios. Y para eso ahí en Isaías capítulo 5, verso 1, Isaías 5, verso 1 dice la palabra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El amado es Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Él la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero en vez de eso dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios preguntando: ¿qué más puedo hacerle yo a mi viña? ¿Qué más puedo hacer si ya lo he hecho todo? ¿Qué más puedo hacer si la he regado, la he labrado, la he sembrado? Ahora le mando frutos de ella. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será aullada. La viña no estaba preparada para dar los frutos que Dios esperaba que diese. La viña no estaba lista. Y Jesús y Dios en este punto de la historia del cántico de la viña dice: no hay más que hacer, lo he hecho todo para que produzca frutos, pero ahora haré lo contrario, ahora haré lo opuesto. Ahora voy a quitarle el vallado que yo le había puesto por protección. Ahora voy a destruir todo y quedará a la deriva, quedará a la intemperie, quedará sola. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Dios no estaba contento con lo que esa viña, su viña, debía de dar. En vez de dar uvas escogidas, el fruto de la vid, empezó a dar cardos, empezó a dar uvas silvestres, uvas que él no había plantado, uvas que salieron solas y por otra influencia. Y él no reconoce esa viña. Él no se hace cargo de una viña así, porque no es de él, no es de su propiedad. Nosotros somos las ovejas de Cristo y nosotros oímos la voz de Cristo. Y cuando Él habla, sus ovejas salen del redil, escuchan su voz, oyen su voz y van detrás de la voz del Señor. No hacemos caso como iglesia a la voz del salteador, dice la palabra, la voz del ladrón, la voz del que quiere corromper, la voz del que quiere sembrar. ¿Recuerda la parábola también del trigo y de la cizaña? La cizaña es algo que Dios no había mandado a sembrar. La cizaña empezó a crecer, pero la había puesto el enemigo, la había puesto el maligno. Y aquí en la viña del Señor que Isaías nos relata, él dice que esa viña estaba corrompida y habían salido uvas silvestres, había salido la cizaña, ya no servía más. Ciertamente la viña de Jehová, en el verso 7 dice, de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Dios esperaba de su viña rectitud, Dios esperaba de su viña frutos de justicia, pero en vez de eso lo que obtuvo fue injusticia. Fueron frutos de corrupción, fueron frutos de maldad. Y la palabra declara que sin santidad nadie verá al Señor, y que debemos de ser santos porque Él es santo. Y todo fruto que produzca a un hombre santo o una mujer santa tienen que ser frutos de santidad. Ahí donde nos habla la carta a los Gálatas, capítulo 5,
creo que es el verso 22. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, benignidad, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que valga. Y los escribas y los fariseos carecían de lo más importante. Jesús les decía: ay de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, el comino, diezman las cosas pequeñas, diezman todo, son muy buenos en eso, Dios se los mandó, sí, y lo hacen perfecto, pero se olvidaron de las cosas más importantes: la justicia, el amor, la humildad. Y Jesús les dice: ¿acaso no era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro? No era, en otras palabras, no era necesario seguir diezmando como ustedes lo hacen, pero con un trasfondo, con un antecedente que sustente tu diezmo. Tu diezmo tiene que ser sustentado. Tu ofrenda a Dios tiene que ser sustentada. Lo que tú le das a Dios, tu tiempo, tus dones, las horas en tu vida, lo que le des, es bueno. Pero tiene que ser sustentado con algo. Si no, no sirve de nada. Señor, no hicimos en tu nombre milagros. No le dimos a los pobres. ¿Qué ha pasado? Y Jesús les dice: yo nunca los conocí. Apartaos de mí al fuego eterno. Las obras que tú hagas para Dios y lo que le des a Dios debe de estar sustentado con la justicia, la verdad, el amor, el corazón puro, un corazón recto en la palabra de Dios. Y Jesús no escatimó en volver a decir esto que Isaías había escrito sobre el cántico de la viña, y decírselo de nuevo a los fariseos, a los escribas que estaban ahí escuchando, en la parábola de los labradores malvados. Y volvemos ahí a Mateo capítulo 21 verso 33, y ahí vamos a partir. Oíd otra parábola, y ya la leímos, pero vamos a ir poco a poco mencionando puntos claves. Hubo un hombre, padre de familia. Dios es el Padre. Dios es el Padre de todas las cosas. Es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el padre de familia de la casa de Israel. Él es el padre de familia de este edificio espiritual que somos tú y yo, la iglesia. Jesús es la iglesia y es el fundamento. Y vamos a ir hablando sobre el fundamento, la roca que es Cristo ahí más adelante. Pero Dios plantó una viña y la cercó de vallado. El vallado. ¿Qué representa el vallado aquí, alrededor de la viña? Quiero decirte que el vallado era una cerca que protegía la viña, que protegía el viñedo de las zorras y de animales que podían entrar y deshacer y destruir esa viña. Entonces el dueño de la viña tenía que cercarla y poner ese vallado. Dios puso un vallado alrededor de su pueblo, y ese vallado, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos el tabernáculo, vemos que el campamento de Dios estaba designado perimetralmente, estaba resguardado perimetralmente y estaba guardado por Dios. Lo que entraba al campamento tenía que vérselas con Dios. Si entraba un espía, si entraba un ejército enemigo, Dios se hacía cargo, mientras su pueblo estaba con Dios. Hay una parte de la escritura que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No depende de Dios, depende de ti y de mí acercarnos a Él, y Él hará su parte. Entre tanto, el pueblo de Israel mantenía el fuego encendido en el tabernáculo, adoraba a Dios en espíritu y en verdad, le servía y tenía el arca del testimonio, el arca del pacto en medio del campamento. Entonces Dios hacía el resto. Dios se encargaba de sus enemigos. Y ahora el vallado para la iglesia es el vivir en santidad. Ese es el significado del vallado. El vallado es la santidad que le debemos a Dios. La palabra de Dios dice que debemos de estar apartados en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad significa estar apartado del mundo
para pasar a la nueva atmósfera de Dios. Una nueva ley, una nueva atmósfera, nuevos principios basados en la santidad. Mientras tú y yo vivamos una vida santa, ese va a ser nuestro vallado. El vallado que nos va a cubrir y nos va a recubrir. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios, vivir. Y pareciera algo increíble decirlo hoy en día, pero a la vez es lo más necesario de decir hoy en día. El pueblo de Dios necesita vivir en santidad, apartarse del mundo. Porque si empezamos a mezclarnos con el mundo, imagina la viña, y a la viña le aportillamos, le hacemos unos hoyos. ¿De qué sirve toda la estructura y el vallado si las zorras ya pueden entrar por aquellos hoyos? Tú y yo tenemos que tener cuidado de aquellos agujeros que están sueltos, aquellos agujeros que no están arreglados todavía en nuestra vida, aquellos agujeros que no los hemos arreglado porque las zorras van a entrar sin preguntar. El enemigo nunca le ha preguntado y ni le ha pedido permiso a nadie para entrar en la vida del hombre, nunca. Si él ve que en el vallado hay un agujero, él va a entrar y va a entrar con toda la fuerza. Él no te va a preguntar, él no te va a decir, pero él no va a aguantar tanto, él no tiene misericordia. Dios tiene misericordia, Jesús es misericordioso, pero Satanás no sabe nada de la misericordia. El vallado es la santidad que nosotros debemos de tener y con la que debemos de rodearnos. El vallado es estar apartados para Dios, separados del mundo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Tú y yo debemos de ser, entre tanto, luz al mundo, luz a las naciones, sin mezclarnos con la oscuridad. Después la palabra dice ahí en el verso mismo 33, cavó en ella un lagar. El lagar era lo utilizado, lo construido en la viña para que cuando las vides estuvieran maduras, se cosechaban, se recogían las uvas, se depositaban en aquel lagar hecho de madera, labrado en una sola pieza. Había una parte más alta donde se colocaban todas las uvas y el pueblo de Israel venía y pisaba las uvas. Y luego había un orificio de cierto tamaño donde caía el jugo de las uvas a otro nivel, un nivel más bajo para que se empezara a llenar. Y eso era el fruto de la vid, el jugo de la uva, y que se hacía vino con el tiempo. Entonces el dueño de la viña construyó este lagar. ¿Qué significa el lagar para ti y para mí? El lagar son los procesos de Dios. Todo hijo de Dios que representa la viña de Dios, que representa esas uvas, esas vides escogidas, va a llegar un momento en que tiene que ser arrancado, pero no para ser desechado, sino para ser tratado, para pasar de un estado sólido a un estado líquido, para pasar de un estado previo a un estado postrero, para pasar de una gloria anterior a una gloria posterior, a una gloria postrera. Y tú y yo debemos de ser pasados, debemos de ser pisados en el lagar de Dios. Cuando tú y yo pasamos por los procesos de Dios, no nos causa mucha satisfacción, ¿verdad? No nos causa mucha entrega pasar por esos procesos. Pero si no fuera porque la uva es pisada en el lagar, no podría ser vino, no podría ser jugo de la uva para dar alegría a aquellos que la beben, pero alegría genuina, alegría sincera, alegría de verdad. Tú y yo tenemos que ser pisados en el lagar, aplastados. Y usualmente lo que Dios va a aplastar primero, si tú se lo permites, es el orgullo, es el yo, es mi tiempo, pero eso es mi trabajo, pero es mi familia,
pero es esto y es aquello, y te das cuenta que te estás dando pasos atrás cuando te estás excusando y das pasos atrás y pasos atrás. Pero Jesús le dijo a Pedro: ven, sal de la barca, da un paso hacia adelante, da otro paso más, da el tercer paso que te va a llevar fuera de la barca, y da el cuarto, que ya es caminar sobre las aguas. Esto es lo que quiere Dios, y no que nos excusemos y nos hagamos para atrás de los procesos de Dios. Pedro tuvo que vivir un proceso de Dios difícil. Pedro tuvo que vivir y lloró amargamente, dice la palabra. Lloró amargamente, porque él había dicho que no iba a negar al Señor. Pero cuando se dio cuenta que todo sucedió como Jesús lo había profetizado, y que al cantar del gallo ya lo había negado 3 veces, y no solo negado, sino hasta maldecido, Pedro se puso triste. Cantó el gallo, y la palabra dice que Jesús levantó la mirada y alcanzó a ver a Pedro, y Pedro lo vio, y se vieron al mismo tiempo, y Pedro salió llorando. Pero ese proceso que vivió Pedro para dejar de ser Simón y ahora ser la roca, le costó trabajo, le costó ser pisado, le costó. Señor, le decía Pedro, nunca te dejaré. Señor, yo pondré mi vida por ti. Jesús le dice, ¿tú pondrás mi vida por mí? ¿En serio? ¿Lo vas a hacer? Como diciéndole, Pedro, ¿vas a hacer algo que el Padre solo designó a su Hijo? Porque su Hijo es el único que tiene el poder de dar la vida y de quitársela y de volverla a tomar. Jesús dijo, tengo poder para dar mi vida porque nadie me la quita. El pueblo de Israel podría pensar que a Jesús se le estaba quitando la vida, que estaba en manos de los fariseos, que estaba en manos de la ley romana, que iba a ser crucificado. Pero Jesús dice claramente, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Él puso la vida. Él puso la vida por ti y por mí, para que en los procesos de Dios, para que en el lagar, aunque seas pisoteado y aunque seas pisado, puedas salir diferente, puedas ser esa vida escogida, ese fruto, ese jugo de uva escogido por Dios. Ese es el lagar, ese es el significado del lagar. Pero también dice que el dueño de la viña edificó una torre. Una torre. La torre era necesaria en una viña porque era una torre de vigilancia. Era una torre que se cernía en medio o en la entrada o en una esquina, pero usualmente estaba o en la entrada o en medio, para tener visibilidad completa de la viña. Y así los labradores vieran lo que pasaba. Si entraba alguien que no debía de entrar, si lograba entrar algún animal, el que estaba ahí podía verlo todo desde esa torre. Y también la torre tiene un significado. La torre son los ojos de Dios. Si tú estás permaneciendo en la viña del Señor y te dejas labrar por los verdaderos labradores de Dios y te dejas pasar por los procesos de Dios en el lagar, Dios entonces va a ser tu guarda en medio de ti mismo, porque tú eres la viña. Dios va a ser tu guarda y esa torre fuerte. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Dios es la torre. La torre son los ojos de Dios. Es el cuidado de Dios. Quiero que veas por un momento que los ojos de Dios, antes de significar juicio, porque los ojos de Dios también son juicio, son para ver quién está haciendo lo que Él agrada y quién no. Pero antes de eso, los ojos de Dios son amor, porque son cuidado. Así como el padre observa a su hijo y lo ve saltar y lo ve brincar y va a un parque y lo observa de lejos. El hijo tal vez no sabe que su padre lo está viendo, ni siquiera piensa en eso, pero el padre lo está observando. Y si el hijo tiene un problema allá donde está jugando, o si se acerca a algún ladrón, el padre se va a levantar desde antes, porque el padre ve las intenciones de las personas que están alrededor.
Y no haber necesidad de que el ladrón atrape al hijo y se lo lleve, sino que el padre, si está atento, el padre humano, si está atento, va a llegar antes que el ladrón, porque ya estuvo viendo, porque ya estuvo checando el perímetro, porque ya vio las intenciones de esos malos hombres que quieren saltear en la vida de tu hijo. Dios es bueno. Y cuánto más a Él, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. ¿No tendrá cuidado acaso de ti cuando alguien quiera venir a hacerte daño? ¿No tendrá cuidado cuando alguien quiera hacerte un mal espiritual o físico? Por supuesto, mientras tú le tengas en medio de tu viña como esa torre fuerte, el cuidado de Dios. Pero el problema viene, iglesia, el problema viene cuando tú y yo queremos ocultarnos de la voz de los ojos de Dios. Ahí viene el problema. No porque podamos hacerlo, porque la palabra de Dios dice que el Señor recorre toda la tierra con sus ojos y nada se escapa de Él. Pero a veces el humano quiere esconderse de Él, aunque muy dentro de Él sepa que no puede. Y eso lo hace el pecado. El pecado va a hacer que tú y yo queramos ocultarnos de Dios. Esta es la viña. Y no solo en el Antiguo Testamento hablamos del cántico de la viña en Isaías, que tiene su paralelo. Más atrás, todavía en el Antiguo Testamento, está otro paralelo, el primero. La palabra de Dios dice que Dios había creado todas las cosas y que construyó y puso todo en orden. Y después en medio puso un jardín, el jardín del Edén. Y ahí plantó todo lo que Él quiso. Y en medio del jardín puso al hombre, Adán. Y el hombre cayó en un profundo sueño y de su costilla sacó una mujer y se la entregó al hombre y le dijo: aquí está. Qué bonito, ¿no? Porque le dijo: aquí está, este es un regalo tuyo, aquí está. Ese es el jardín de Dios, la viña de Dios, y todo conviviendo y confluyendo en la manera más hermosa que te puedes imaginar. Pero entonces Eva hace caso a la voz de la serpiente. Entonces Eva es seducida por la voz de la serpiente. Y Satanás le dijo: es cierto, no van a morir, no vas a morir, sino que Dios sabe que cuando pruebas de este fruto se te van a abrir los ojos y vas a tener conocimiento del bien y del mal y vas a ser igual que Dios. Y mordió el fruto de ese árbol. Y entonces le dio de comer a su marido, Adán. Y comieron los dos. ¿Y qué dice la palabra? Que después les entró el conocimiento del bien y del mal, sabían que estaban desnudos, les entró la vergüenza, y de repente en un día, en una tarde, se escuchó Dios con su silbido, pasando por el huerto y su viña, la viña original, si le queremos llamar, estaba paseándose. Y Adán y Eva escucharon la voz de Dios y se ocultaron. No te puedes ocultar de Dios, no podemos ocultarnos de Dios, pero quiero que sepas que el pecado va a hacer que nos queramos ocultar. El pecado nos va a cegar. El pecado va a decir: si tú dejas de ir, si tú ya no te muestras ante tus hermanos, si tú pierdes contacto con tus hermanos, y si tú te olvidas de todo y continúas en tus quehaceres como lo hiciste en el tiempo pasado, pues nadie se va a dar cuenta. Dios, allá está Dios, quién sabe dónde estará Dios. Estará ocupado, está muy lejos. El pecado empieza a hacerte cavilar cosas que no son. El pecado va a hacerte decir y pensar: pues si estoy apartado, estoy alejado, ¿a poco Dios está acordando de mí? No creo. Ya puedo hacer y deshacer. Y poco a poco vas a empezar a hacer más pecado y más pecado. Y te va a llevar a otro pecado. Y te va a llevar a un estado totalmente apartado de Dios. Adán y Eva se quisieron ocultar, pero los ojos de Dios, el cuidado de Dios que recorre la tierra y que recorrió el jardín, que es esa torre en tu viña, son los ojos de Dios. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo queremos ser vistos? Y aquí yo te quiero compartir esta pregunta: ¿cómo deseamos, cómo anhelamos ser vistos por Dios? ¿Con vergüenza o reflejando su gloria? Porque de una u otra forma Dios te va a observar. ¿Te vas a presentar ante Dios avergonzado como lo hizo Adán? ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás?
aquí estoy, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que tuve miedo de ti, tuve miedo de tu voz. ¿Miedo? ¿Quién te enseñó qué es el miedo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Señor, la mujer que me diste por esposa me dio del fruto y comí. Y Eva, Señor, la serpiente me engañó y comí. El pecado va a hacer algo en tu vida. El pecado te va a hacer no reconocer las cosas. El pecado va a hacer que no veas claramente. El pecado va a hacer que tengas un velo que se cierra sobre tu rostro y no puedas tener mayor discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es y de lo que no es, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Ya no vas a tener ese discernimiento, porque el pecado te lo va a quitar. Y el pecado te lo puede quitar así, en un instante. Lo que te ha costado tiempo, lo que te ha costado años o meses o el tiempo que lleves con el Señor, Satanás quiere y te lo puede quitar en un segundo, pero no cuando Él quiera, cuando tú quieras, cuando tú se lo permitas. Entonces sí, viene y toma todo. Y Satanás son las zorras que hacen daño en la viña. Satanás y sus demonios son las zorras que están buscando por dónde entrar, porque quieren consumir los frutos de apacibilidad, los frutos del Espíritu Santo que tú tienes. Se los quieren acabar las zorras. Si tú tienes amabilidad, si tú tienes amor, Satanás va a buscar un punto débil en tu vallado. Recuerda que el vallado es la santidad, y donde dejes de tener santidad, el enemigo va a tener una entrada en tu vida, y va a entrar, y las zorras van a entrar y hacer y deshacer, y van a comerse el fruto escogido. Van a comerse tu amabilidad, van a comerse tu amor, van a comerse tu cordura, van a comerse tu capacidad de discernimiento espiritual, van a comerse en ti tu amor, el amor que Dios ha hecho florecer en tu corazón. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Pero la palabra de Dios dice que no debemos de tener temor, porque la palabra también dice: ni la muerte, ni lo alto, ni ninguna cosa creada, nada podrá apartarme del amor de Dios. Nada, ni hambre, ni desnudez, ni tribulación, ni cosa alguna, ni espada, ni muerte, ni miedo a la muerte, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, apláudele al Señor, porque es necesario aplaudirle y decirle: Señor, gracias, porque en ti tengo victoria. La victoria que es en Cristo. Todo depende de ti y de mí. Todo depende de nuestro vallado. Dios ya ha hecho su parte. Y Él espera que no solo tú hagas tu parte, sino que permanezcas haciendo tu parte. Permanece. Qué fácil es llegar a cierto punto. Es difícil también, pero es más fácil llegar a ese punto que mantenerse en ese punto. Y aún más difícil, no solo mantenerse en ese punto, sino ir a más desde ese punto. ¿De cuál hombre o mujer eres tú? ¿De cuál de esos tres niveles eres tú? Esa es la torre fuerte, el Señor. Y dice que el dueño de la viña se fue lejos y dejó arrendada su viña a unos labradores. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El dueño de la viña tiene todo el derecho, porque es suya, es su viña, él la arrendó nada más y se hizo un contrato, ¿ok? Entonces tú tienes una parte cuando la vida escogida de sus frutos, de sus uvas escogidas, tú tomarás cierta cantidad, yo voy a tomar tal vez la mayor parte en los términos que se hayan arreglado. Pero el dueño de la viña envió a unos siervos para que cogieran esos frutos. Vayan a los labradores y pídanle mis frutos. Y fueron. Y aquellos labradores han sido todos aquellos guardias y guardianes de la palabra de Dios desde tiempos antiguos. Desde el pacto que se concertó con Moisés, desde Aarón siendo el sumo sacerdote y toda la línea sacerdotal, y en adelante y hasta los tiempos de Jesús.
con los escribas y fariseos que empezaron ya a divagar, empezaron a crear otras leyes, la ley oral, empezaron a hacer tantas y tantas cosas que Jesús tuvo que llegar y poner en orden. Ellos eran los labradores que debían de darle frutos al Señor, al dueño de la viña, pero no lo hicieron. El dueño de la viña, Dios, de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, con sus profetas, descendía y Él buscaba sus frutos, los frutos del pueblo de Israel, los frutos del pueblo de Dios, frutos de, ¿qué dijimos? De amor, de paz, de justicia, de humildad. Esos eran los frutos, pero no los encontró. Y en el Cántico de la Viña, en Isaías 5, dice que en vez de justicia encontró vileza. En vez de rectitud encontró gritos de clamor, gritos de violencia. Su pueblo, su viña estaba hecha un desastre. Ya no había aquel verdadero labrador fiel que cuidara la viña. Todos se habían corrompido. Todos querían tener una parte de esa viña y no darle la gloria a Dios. Y ahí viene una aplicación para ti y para mí. Cuando no le damos la gloria a Dios en lo que hacemos, entonces tú y yo empezamos a parecernos a esos labradores malvados. Entonces tú y yo empezamos a tener actitudes como aquellos labradores. No le vamos a dar los frutos a aquellos que envía el dueño de la viña. Vamos a matar a este siervo que envió nuestro dueño. Vamos a matarlo. Y mataron a uno, y mataron a otro, y mataron al tercero y al cuarto y al quinto, y mataron a todos los que Dios les había enviado. Todos los profetas murieron. Todos los profetas. Dice la palabra de Dios, porque desde Abel, la sangre del justo, hasta Zacarías, aquel que mataron apedreado entre el atrio y el altar. Ustedes representan, le dijo Jesús a los fariseos, a todos ellos. Han matado y apedreado a todos los profetas que Dios les ha enviado. Oh Jerusalén, dijo Jesús cuando clamó, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos abajo de sus alas? Pero no quisiste. No me verás más, Jerusalén, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tú y yo podemos decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque le esperamos, porque queremos que su viña esté arreglada. Y ahí en el verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Fue la historia de los profetas. Envió de nuevo otros siervos. Dios envió más profetas. El profeta Jeremías, el profeta Oseas, Habacuc, Ageo, Zacarías. Todos. E hicieron con ellos de la misma manera. Y Juan, dice la palabra de Dios que no hubo otro hombre en la faz de la tierra como Juan. Un hombre tan grande que se levantó para preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto. Ese era Juan. Y Jesús dijo, no se ha levantado entre los hijos de mujer otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Y tú y yo moramos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y si estamos haciendo la obra de Dios, y si estamos guardando nuestra viña, tú y yo somos más grandes que Juan en ese sentido, porque tenemos la unción del Espíritu Santo, porque tenemos la unción del Espíritu de Dios. Finalmente, dice el verso 37, ahí Mateo 21:37, finalmente les envió su Hijo. Dios estaba cansado también. Pero quiero que resaltemos esto. Dios no solo envía oportunidades para que el pueblo se arrepienta. Dios está implícitamente mostrando que Él es amor y que aunque hayas matado a sus siervos, te sigue mandando más profetas. Hoy en día hay voz de Dios. ¿Cuántos creen que hay voz de Dios hoy en día? Hay voz de Dios, pero también hay voz del enemigo. Pero las ovejas de Dios reconocen su voz. Y si tú estás en la viña del Señor, con tu lagar, cercado con tu vallado que es la santidad, y bajo la torre fuerte que son los ojos, el cuidado y el dominio de Dios sobre tu vida, no tengas temor. Tú vas a poder discernir la voz de Dios. Tú vas a poder distinguir quién habla lo que Dios quiere que sea hablado y quién está hablando para que la gloria de Dios sea exaltada. No para gloria de hombres, sino para la gloria de Dios.
Los fariseos, ese fue uno de sus pecados, querían gloria. Ellos anhelaban gloria. La palabra dice que por la envidia de ellos mandaron a matar a Jesús. Por la envidia en sus corazones. Y en el libro de los Hechos, hablando de la iglesia, cuando Pedro hizo todas las obras que hizo, los milagros que empezó a hacer por medio del Espíritu Santo, también registra el libro de los Hechos que tuvieron envidia los fariseos. Tuvieron envidia. Entonces, después de todo, mandó a su hijo. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña dijo: tendrán respeto a mi hijo. El deseo de Dios: si mataron a mis siervos, a quienes yo he amado y les he dado de mí, y los mataron, murieron, bueno, es hora de hacer algo más grande por amor. Les voy a enviar a mi hijo. Les voy a enviar a aquel que no nació en la tierra, en cierto sentido. Sabemos que nació en Belén, pero que descendió de los cielos, y le tendrán respeto. ¿Pero qué hicieron los siervos malvados? ¿Cuál fue su respuesta? Mas los labradores, verso 38, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Ves cómo el sistema religioso de aquellos días, los fariseos, los guardianes de la ley, querían todo para su gloria? Y hoy no es diferente. Hoy hay muchos que se levantan, que no buscan la gloria de Dios, quieren la gloria de ellos mismos. La palabra de Dios habla de ellos y dice que sirven a sus propios vientres para su propia condenación. Ellos nada más se sirven a sí mismos y se sirven del pueblo de Dios para conseguir conforme a sus intereses. Pero aquel que se despoja de sí mismo, por eso Jesús no dijo por nada: tomen su cruz y síganme. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, y que él crezca. Y Pablo dijo también lo mismo, con otras palabras. Él también dijo lo mismo con otras palabras. Él tenía que ser menos de él, y tenía que haber más de Cristo en él. Pues si tú le das la gloria a Dios, tú eres un labrador fiel. Si tú le das la gloria de Dios, tú eres un servidor fiel. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús estaba hablando ahí proféticamente, porque faltaba poco tiempo para que pasara eso, para que esos labradores malvados lo mataran y lo echaran fuera de la viña, es decir, fuera del reino de Dios, fuera de Jerusalén. Él murió a la entrada, a la puerta del campamento, como también estaba profetizado, porque también en el Antiguo Testamento, cuando había holocaustos, cuando había estas ofrendas a Dios, parte del cuerpo del animal se tenía que sacar y echado allá fuera del campamento. Jesús cumplió todo. Jesús cumplió todo, y Él estaba diciendo a esos hombres: yo voy a morir, yo voy como está escrito de mí, pero nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por amor. Y luego dice ya el verso 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué se imaginan que Dios hará? Mataron a sus profetas, mataron a su hijo amado, de quien Dios había dicho. Recuerden, cuando él fue bautizado del río Jordán por Juan, dijo, se oyó una voz del cielo. Dice que el Espíritu descendió en forma de corporal como de paloma, bajó y se posó sobre el Hijo del Hombre. Y una voz del cielo se oyó desde allá arriba y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pero no lo escucharon. No los escucharon. No escucharon a Jesús. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Y respondieron ahí el pueblo: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y esta es la parte importante también: arrendarle la viña a otros labradores. Israel dejó de tener los derechos que tenía. Romanos capítulo 9 nos habla de los derechos que Israel tenía. Guarda de la verdad de Dios. Pero como ellos mataron a los profetas y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, ahora Dios está entregando su viña a un pueblo que dice la Escritura que no era pueblo. A un pueblo que no era pueblo. A uno que tal vez ni siquiera lo estaban buscando, pero lo encontraron, porque lo recibieron con humildad, con amor,
Y esos fueron todos los gentiles, donde tú y yo formamos parte en estos tiempos. Dios nos ha dado el derecho y la potestad de ser labradores de su viña, porque se la quitó a los infieles y nos la dio a nosotros. ¿Y ahora la tenemos segura? Sería la pregunta. Ten cuidado, porque Pablo también nos habla de que si Dios hizo que en la higuera original, que representa el pueblo de Israel, hizo que esa higuera se secara y injertó partes de otra higuera y reverdeció y brotó y pegó, como decimos. Pero si nosotros no nos guardamos, recuerda que tú y yo estamos injertados, porque aquellos le rechazaron, y por la gracia de Dios. Pero si tú y yo le rechazamos, es más fácil quitar el injerto que ponerlo. Tú y yo tenemos oro puro. Tenemos que ser guardianes de ese oro puro, la verdad de Dios, la viña del Señor, porque si no nos lo demandará. Y finalmente, versos 42 y 43, Jesús le dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra fundamental, la piedra angular, que también se le llama, la piedra principal. Imagina un arco, y justo en medio del arco, hasta arriba, donde toda la estructura superior se sostiene, se le llama la piedra angular. Si quitamos esa piedra, el edificio se viene abajo. La piedra que desecharon los edificadores, los que se suponía que debían edificar en la verdad de Dios, humildad, santidad, no lo hicieron. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Frutos. Gálatas 5:22. Esos son los frutos. Recuerda, si no hay amor y misericordia, no tienes nada. Nada, por más que te hayas deshecho en la obra de Dios. Amor y misericordia. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y finalmente, y el último verso: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú te dejas caer, si tú te dejas ir a los brazos de Cristo, no vas a estar igual, vas a ser quebrantado. Pero el quebranto de Dios trae alegría. ¿Cuántos han experimentado el quebranto de Dios? El quebranto de Dios te renueva, te restaura. El quebranto de Dios significa que si tu viña había estado desierta, asolada y con hoyos donde entraron las zorras, las zorrillas, pero el quebranto te restaura. Y Dios, el dueño de la viña, viene, pone otra vez vallado la santidad, pone otra vez un lagar para que te encamines en el proceso de Dios, y pone a sí mismo una torre, es decir, que Él mismo va a ser el guarda de tu vida, con los ojos y el cuidado de Dios. Pero en aquel que no viene a Cristo, un día Cristo vendrá a él, y ahí sí te va a desmenuzar, o nos va a desmenuzar. Porque si Cristo nos encuentra no haciendo como unos hombres fieles, nos pondrá aparte, dice la palabra, al fuego eterno. Al fuego eterno. Así que, ¿cómo quieres encontrarte con Cristo? ¿Siendo desmenuzado o siendo quebrantado? Aleluya, quebrantado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor. Quiero que tengas en tu mente y en tu corazón que el Señor tiene su viña y la guarda y la sabe cuidar, la sabe regar, la sabe proteger de la intemperie, del ambiente, del sol y de todo lo que venga. Tú y yo debemos de ser los labradores fieles. Dios ya nos dio las promesas, Dios ya nos dio la victoria y Dios ya nos dio vida eterna. Así que vamos a orar al Señor con agradecimiento. Ahí en tu lugar, ora al Señor y dile: Señor, Padre, hoy honramos tu nombre. Hoy, Señor, queremos
decirte que aquí está tu viña, Señor. La viña que es tu pueblo santo que tú has escogido. La viña, Señor, que ahora, Señor, ha sido dada a otros labradores. Nosotros, tu iglesia, también somos esos labradores. Somos tu viña y somos los labradores. Somos tu viña porque tú tienes cuidado de nosotros. Somos tu viña porque tú quieres que demos frutos de arrepentimiento, frutos de santidad, frutos de amor, de misericordia, como está escrito. Y como tú le dijiste a los escribas y fariseos, no habéis leído en las escrituras, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, Señor. Hoy queremos ser una viña cercada y vallada, Señor, en santidad. Hoy queremos ser una viña, Señor, que dé un jugo de uva refrescante, un jugo de uva, Señor, bueno, un jugo de uva, Señor, que esté listo y dispuesto a ser bebido. Tú le dijiste a tus siervos: ya no beberé más del fruto de la vid, ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de los cielos con todos ustedes. Tú estás esperando, Señor, a que llegue ese día, y ese día está más cercano que lejano. Ese día está a las puertas, y un día nos veremos todos, los que hayamos perseverado, todos los que hayamos alcanzado el fin que eres tú, todos los que nos hayamos asido de aquello que nos ha sido primero. Y un día, Señor, estaremos contigo en las nubes. Un día estaremos contigo sentados a la mesa. Las cosas viejas pasaron. He aquí, tú haces todas las cosas nuevas. Ya no habrá llanto, ya no habrá lloro, ya no habrá tristeza ni dolor. Todo será olvidado, todo será nuevo, todo será renovado, y podremos estar para siempre con el Señor. Señor, hoy queremos ser cercados con la santidad. Hoy queremos, Señor, vivir en santidad, porque escrito está que sin santidad nadie te verá, y que así como tú eres santo, tu pueblo debe ser santo. Hoy, Señor, queremos estar bajo los ojos de Dios, bajo el cuidado de Dios, pero sin vergüenza, sin pena, sin dolor, como lo tuvo Adán en aquel momento. Queremos estar, Señor Jesús, justificados por la fe, porque escrito está: justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y hoy, Señor, anhelamos esa paz. Queremos reflejar la gloria del dueño de la viña. Queremos ser esos labradores que dan el fruto al tiempo debido al dueño de la viña. Tú eres el dueño de la viña. Tú eres el Señor. Tú eres el que nos salva. Tú eres el que nos restaura. Tú eres el que nos ayuda. Tú eres, Señor, el que nos alienta. Y si hoy, Señor, hay necesidad de que seamos alentados, porque el desaliento puede venir, pero no lo vamos a permitir. El desaliento puede venir a nuestra vida, pero, Señor, hoy declaramos que tenemos victoria. Hoy declaramos, Señor, que tenemos el gozo de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que está irrumpiendo con tu gozo, hoy, Señor, lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos la verdad y la realidad de que Dios, el dueño de la viña, ha dispuesto su viña para gozo. Porque cuando seamos labrados, cuando seamos pasados por el agar, seremos transformados, seremos cambiados y seremos aquel líquido precioso, aquel fruto hermoso de una vid fresca, de una uva escogida, mas no de uvas silvestres. Hoy, Señor, riega tu viña, abre los cielos y haz llover sobre tu viña. Tal vez está seca una parte de nuestra viña. Tal vez una sección de la viña necesita y requiere más agua. Señor, tú como dueño de la viña, Señor, haz llover sobre esa parte. Señor, haz llover y desciende con tu lluvia abundante, lluvia temprana, dice tu palabra, y lluvia tardía. Lluvia, necesitamos de tu lluvia, Señor. Lluvia para refrescar el alma y el corazón. Lluvia, Señor, abundante para ser transformados. Señor,
Hoy queremos ser labradores, queremos ser siervos que caigan en la piedra para ser quebrantados. Señor, quebranta esa área de nuestra vida que aún no ha sido quebrantada. Quebrantado significa fraccionado, pero tú restauras y haces nueva todas las cosas. Y no pegas, sino que creas cosas nuevas en lo quebrantado, porque el quebranto de Dios trae el verdadero gozo. Hoy queremos ser quebrantados. Hoy no queremos caer, no queremos que la piedra caiga sobre nosotros para ser desmenuzados, porque escrito está que tú eres amor, pero también eres fuego consumidor. Pero Señor, gracias te damos, porque tú nos has amado, porque el que permanece en el Hijo, permanece en el Padre, y el que permanece en el Padre, tiene vida eterna. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos has dado. Y hoy, si alguien está aquí y quiere formar parte de esa viña, si alguien está aquí y quiere formar parte de esa viña, si hay algo en tu corazón que tú le quieres entregar al Señor de la viña y decirle: Señor, esta es la parte, esta es la fracción de mi viña que no he arreglado, puedes venir al frente un momento, si así lo deseas, para orar por ti. Y aquel que no es parte del pueblo de Dios, hoy tiene una oportunidad. Hoy tiene una oportunidad de formar parte de la viña. Así que en tu corazón di esta oración, sea que estés aquí o que nos estés viendo. Señor, hoy quiero formar parte de tu pueblo. Hoy quiero ser parte, Señor, de tu viña. Hoy quiero ser una vida escogida. Hoy quiero ser, Señor, una viña restaurada. Ha pasado por mí la sequedad, ha pasado por mí el salteador, pero hoy quiero ser renovado. Hoy quiero que tú, Señor, arregles todo alrededor de mí y formar parte del pueblo de Dios, formar parte de esta viña. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado, me has limpiado y me has sanado de toda maldad. Ahora, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora conozco que he sido perdonado y lavado en la sangre del Cordero. Amén. Y hoy, Señor, como pueblo te damos gracias. Gracias, Señor, porque la palabra a ti no vuelve vacía, porque la palabra tiene que dar frutos y tú esperas el fruto a tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Iglesia, estamos en unos tiempos donde el Señor quiere que seamos esa viña escogida y que seamos el pueblo de Dios y los labradores fieles. Así que ahora vamos adelante y continuemos en el camino del Señor. Te damos las gracias también a ti que nos visitas allá en tu casa y que nos estás viendo, nos verás. Te damos un abrazo caluroso, afectuoso, y te esperamos aquí en Jesús en ti, una familia para pertenecer. Amén.